De vez en cuando los cielos de la tierra parecen querer entablar diálogos con nosotros. Diversas ciudades, elegidos pueblos, localidades dadas, han sido azotadas desde hace bastantes años por voces, sonidos, ruidos y zumbidos que no parecieron tener dueño alguno. Voces se han escuchado, ¿no? Cánticos, balbuceos, sonidos, rumores y murmullos han prácticamente asolado a los hombres y a los científicos sin que, sin que estos hayan dado una respuesta a la incógnita. Digamos que esto es un fenómeno que tiene eh, mucho tiempo. Este tema de los... Yo hablé, por ejemplo, en otro video sobre los sonidos de los cielos que le llaman las trompetas o las campanas del apocalipsis. Díganme si es que conocen ese caso. Que hay gente que ha filmado con su celular. Eso hace varios años, 10 años más o menos que se viene dando, 15, no sé cuánto tiempo, tal vez más, que son sonidos que hay en los cielos, ¿no? Como bramidos, como animales, como sonidos, en parte suenan como si fueran metálicos, ¿no? Muy fuertes, muy poderosos, y nadie explica qué son, ¿no? Y en cielos que están despejados incluso. Eso lo pueden encontrar en YouTube si lo buscan. Hay filmaciones de eso y grabaciones. Bien, entonces sigamos con la investigación que hace acá sobre lo que llaman zumbidos avernales, o sea, ruidos del Averno, que sería el infierno, porque que sería como el lugar que está allá abajo, ¿no? Dice, en la noche del 27 de mayo de 1968, casi todos los habitantes de Boston fueron testigos auditivos de sonidos de proyectante nerviosismo en Boston, ¿no? Y surrealista naturaleza. La gente empezó a correr por las calles y a salir a las veredas o a llamar frenéticamente a las seccionales de policía y a las redacciones de los periódicos. En la noche del 27 de mayo de 1968, repito, casi todos los habitantes de Boston fueron testigos de oír sonidos extrañísimos, ¿no? Los zumbidos duraron más de 2 minutos, con intervalos de 6 o 10 minutos, ¿sí? Los telescopios del observatorio de Harvard apuntaron al cielo, pero no pudieron ubicar la fuente emanatoria de tales portentos zumbidos, portentosos zumbidos. La tortura sónica duró hasta el amanecer, o sea, siguieron los zumbidos, ¿sí? ¿Acaso un gigantesco brillo invisible o una manga de langostas imperceptibles que estaban pasando por una intersección espacial paralela en conjunción con esa zona extrema, la costa este de Norteamérica? Desde otra tierra nos llegan cantos gregorianos. Bueno, esto fue otro caso que acá analiza Chionetti y que lo trae a colación. También sucedió. En 1949, unos niños escucharon en un antiguo cuarto de juguetes y cosas viejas unas canciones que después de estudios de un sacerdote y parapsicólogos resultaron ser nada menos que cánticos vespertinos de monjes que parecían haber vivido en dicha región 4 siglos antes.
Los cánticos parecían hechos en un arcaico latín y eran repetidos por los niños que eran los únicos en percibir tal manifestación. Como vemos de vuelta, la ingenuidad y la pureza vuelven a ser más conductores hacia mundos paralelos, porque cuando se trata de niños siempre se dan estas cosas, ¿no? Es como si tuvieran mayor conexión con los otros mundos. El fenómeno de esta mansión inglesa, donde estaba ese cuarto de juguetes y donde antes había habido esos monjes 400 años antes, puede ser explicado por una anomalía pasada temporal, o sea, un resquicio del ayer que se filtra hacia el presente futuro. Pero también no es demencial agregar que el fenómeno pudo darse a una interpretación de una existencia paralela y de igual desarrollo histórico, pero con un atraso de 400 años. O sea, no es demencial agregar que el fenómeno pudo darse a la idea de una existencia paralela, pero que en realidad todavía son 400 años antes de esto. Sería un mundo igual, pero, pero 400 años antes del presente. Esos monjes que murieron y que cantaron ya no existen en nuestro mundo, pero existen en un mundo paralelo, dice Alex Gionetti, en el año 49. O todavía existen. Y cantan y viven. Sí, son hipótesis para explicar estas cosas, ¿no? O sea, cómo es que estos niños pueden oír en un cuarto de juguetes cantos gregorianos en latín cuando los niños no saben latín, ni cantos gregorianos, y reproducirlo. Y decir, bueno, nosotros escuchamos eso. Y bueno, hubo gente que se dedicó a investigar ese caso que se dio en una ciudad en Inglaterra en 1949, ¿no? Y seguimos explorando los casos de mundos paralelos. Bueno, el investigador más conocido de esto y que fue el que inició todo este género de investigación de lo que se llama realismo fantástico, que es todos estos fenómenos que no entran en ningún lado, se llamó Charles Hoy Fort y vivió en Estados Unidos. Charles Hoy Fort fue el que después inició esto que después continuó a través de, por ejemplo, Louis Powell y Jacques Bergier con su Retorno de los Brujos, ese libro tan conocido. Y él escribió lo que se llama el libro de los condenados. Lo pueden buscar. El libro de los condenados. ¿De qué trata el libro de los condenados? Este señor, que era un obsesionado con lo que no se podía explicar, hace un catálogo de todas las cosas que han sucedido en el mundo, que sucedían, recortes de diarios, todo aquello que no tenía explicación. Y ahí salió ese libro que lo pueden descargar en PDF, que existe, y se llama así, Libro de los Condenados. Cualquier cosa me comentan o me preguntan, por favor, porque para eso está el video en vivo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de este señor, Charles Fort, a ver cuál fue su vida y su legado. También hay un señor que se llama John Keel, que es muy conocido también en Estados Unidos porque se dedicó a investigar las apariciones de humanoides. Si ustedes supieran la cantidad de testimonios de personas que han visto toda clase de formas de humanoides en toda clase de partes del planeta, y no hablo de extraterrestres, se habla de cosas que a veces no entran en ningún catálogo. Bueno, esta gente se ha dedicado a recabar y a recolectar toda esta información y todos estos casos. Bueno, Charles Fort, bueno, vivía en Nueva York en 1919. Era un hombre bajo, semipelado, como yo, ¿no? Y gordito, dice. Y tenía una mirada melancólica
mira melancólicamente por la ventana de su departamento en el Bronx. Acaba de aparecer en esos días un libro que fue aborrecido y calumniado por los grupos literarios neoyorquinos. El libro se llamaba El libro de los condenados. Llueve tristemente sobre la ciudad y los ojos del sujeto regordete y de gafas, con armazón metálica, ascienden e imaginan y perciben gigantescas ciudades y metrópolis que orbitan alrededor de la Tierra, o simplemente vastos mundos sin órbita flotando a la deriva en las corrientes y mareas interplanetarias y arrojando de vez en cuando sus desperdicios sobre la ya ensuciada y vetusta Tierra. Lluvias de barro, de sangre, de ratas y peces. Todo esto que estoy diciendo está registrado en la historia reciente de la Tierra. Es decir, han llovido peces y han llovido ratas. Y eso está en recortes de periódicos y basta que lo investiguen para saber que eso es un hecho y que nunca pudo ser explicado. Obviamente que algunos decían que era un viento que levantaba. Lo que pasa que hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? ¿Cómo puede ser que sucedan? Dice lluvias de barro, porque ha llovido barro en ciertas partes del mundo, aunque no lo crean, ha llovido barro. Ha llovido sangre, ratas y peces, gelatina, hongos, carne destrozada y carne picada, ranas y sapos, lluvias de ranas y sapos, lluvias de pedazos tremendos de hielo, lluvia de copos de nieve como platos de loza. Cuando sale ese libro de los condenados que escribe Charles Fort, el famoso escritor de ciencia ficción, hace un comentario John Campbell, el escritor de ciencia ficción, y dice, uno de los puntuales de este género dice lo siguiente, el libro de los condenados hay por lo menos, o en el libro de los condenados hay por lo menos el germen de 6 nuevas ciencias en ese libro. Los hay, además, dicho germen hizo eclosión 40 años más tarde en París, cuando sale a la luz este libro que yo mencionaba, ¿no? Uno de los libros más importantes y más demenciales de la historia, que se llama El retorno de los brujos. Se los recomiendo, de Louis Pauwels y Jacques Bergier. Ese libro está dedicado enteramente a todos estos fenómenos. Y es muy, muy interesante, muy bien escrito y muy serio ese libro. Así que esa sería como una secuela que continúa, digamos, lo que empezó Charles Fort. Ya en el mismo año en que Charles Fort publica ese libro de los condenados, el dadaísmo, que era una corriente literaria, explota en París. Y con la llegada de Tristán Tzara y André Breton, ¿qué pasa? Surge el surrealismo, ¿no? Otra corriente artística que algunos conocerán muy vinculada al psicoanálisis. Si quieren darse una imagen que sea el surrealismo, piensen en los cuadros de Dalí, por ejemplo. Hay un marcado paralelismo y en parte bastantes antecedentes en el libro de Fort, este libro de los condenados, del surrealismo, ¿no? Así como el dadaísmo rompe con las fronteras que hay entre el arte y la filosofía eh, que hay en y entre el arte, la filosofía fortiana de Charles Fort y condenada rompe las fronteras de la ciencia, de la lógica, de lo archi falsificado, porque esto es así y solo puede ser así y no así. Es decir, que rompe
la coherencia, la lógica, lo que se llama, o sea, es como que hay cosas contradictorias que se han dado y que se dan y que por eso que nadie puede explicarlas, ¿no? No coincidiendo con Pauwels, que afirma que Ford es antecedente al dadaísmo, creo que el germen desatado en los medios intelectuales por Sará en 1916 en Zúrich, en el Café Serás, corrió en forma paralela a lo que hizo Charles Ford, como dos mundos en evolución en la mente de Charles Ford. Para los dadaístas, no sé si conocen el dadaísmo de Dada, sean un poema dadaísta que son poemas incoherentes, ¿no? Para los dadaístas la presencia de lo absurdo es absoluta. O sea, para ellos todo es absurdo. O sea, no hay que buscar una lógica, ¿no? Todo lo que tiene sentido en esta vida no tiene sentido para ellos. Como la ciencia, para Ford, el arte es para los dadaístas algo que no expresa nada. La literatura es un mero suicidio de palabras, palabras que no son palabras, que no expresan nada. Lo que más importa es el espíritu que se esconde detrás de la palabra y no el origen. Como lo que importa en los forteanos, hechos malditos como una lluvia de sangre fresca que hubo en 1819 en Blackensberg. Este es un caso, ¿no? Llovió sangre. En Blackensberg en 1819. No es el lejano origen de polvo volcánico o de ladrillo, sino que lo que está detrás del hecho. La furiosa rebelión ante el arte y el mundo que se da a principios de este siglo con los expresionistas alemanes, como por ejemplo Max Reinhardt y Robert Wigner, con su más alto exponente en 1916 con Picabia y con Marcel Duchamp, se da en Charles Ford contra lo establecido científicamente. O sea que él se rebela contra la ciencia en su momento con ese libro de los condenados. ¿Por qué condenados? Porque condenados por el sentido común, ¿no? Todos estos fenómenos. Si hablamos de física cuántica, en ese tiempo se estaba recién gestando todo eso. Y estaba la ciencia muy materialista del siglo XIX todavía con mucha influencia. Por favor, si me hacen un comentario, se los agradezco, porque así sé que hay alguien interactuando. Dice, como dice Domingo Santos, en su presentación de la edición argentina del libro que se llama El intermediarismo de Charles, dice, del libro este de los condenados, dice, el intermediarismo de Charles Ford no es en el fondo, en cierto modo, más que una rabiosa reacción contra el conservadorismo de una ciencia oficial que solamente acepta los hechos que le convienen a ella, ¿sí? Una reacción contra el exclusionismo que ejercen unas determinadas disciplinas científicas que desde todos los tiempos han practicado una severa segregación entre los hechos que le acomodan, le sirven, le convienen, y los que no se le acomodan, no les sirven, no les conviene y no tienen cómo explicarlo. Eso es lo que hace la ciencia. Mete las cosas que puede en su teoría y lo que no está en su teoría no lo considera ni lo nombra siquiera. Y el Charles Ford se dedica a buscar todos los casos estos y los pone en el famoso libro de los condenados, el cual pueden descargar en PDF, ¿sí? O sea, todo lo que no entra en explicación ahí lo recaba Charles Ford. Eh, Dice, y los que no se le acomodan, aceptando sin más los primeros, los casos que puede explicar, y ignora completamente, rechaza y suprime sin escrúpulos, sin vergüenza, los casos que le molestan y no puede explicar. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Cuando los dadaístas, que es esta corriente del dadaísmo, ¿no? Que se daba en esa misma época que estaba Charles Ford, pero en Francia, de la misma manera que hacían los dadaístas, que no creían en el arte como algo con sentido, sino que era una cosa completamente absurda, la expresión de las palabras que no significaban nada. Si busquen poemas dadaístas en internet van a encontrar que no tienen significado, ¿sí?
es solamente sonido. De esa manera, Charles Fort también hace lo mismo en la ciencia, ¿no? Ford destruye toda estética científica y lo que es más importante, Ford duda, ¿sí? Ford sufrió estado de duda absoluta por, por todo lo que le rodeaba. Él dudaba de todo, dudaba hasta de la presencia del puente de Brooklyn cuando se detenía a observarlo. Esto es genial, esto es filosofía pura. Para Charles Ford, nuestro estado es un estado de cuasi existencia. Miren esto. Esto es muy física cuántica, ¿eh? Toda nuestra existencia es una tentativa de lo relativo hacia lo absoluto, o de lo local hacia lo universal. Y dicha tentativa, tal como se manifiesta en la ciencia moderna, ha intentado ser real, concluyente, completa y absoluta. O sea, somos un intento, una tendencia, como las partículas y las ondas de la física cuántica. Sin embargo, la ciencia quiere explicarlo todo como una verdad absoluta y definitiva. ¿Se entiende? Y Ford dice, no, señores, nosotros estamos en dirección hacia el ser, somos desde la nada hacia el absoluto, pero no hay nada definido al respecto, ni que se pueda decir como que esto es así definitivo, como intenta la ciencia material. Esa tentativa de la ciencia, dice Ford, tal como se manifiesta en la ciencia moderna, ha intentado ser real, concluyente, completa, encima que era una explicación completa del misterio, y en forma absoluta. Si lo incluido y lo excluido son un continuo, el sistema de apariencias de la ciencia moderna no es más que un cuasi sistema obtenido por el mismo proceso arbitrario, gracias al cual el sistema teológico ha usurpado su ilusión de existencia. ¿Sí? Voy a repetir eso para que no se mareen. Dice, si lo incluido y lo excluido, lo que entra en la ciencia como explicado y lo que no se puede explicar en la ciencia moderna, tienen como si fuera un continuum, ¿no? El sistema de apariencias que hace la ciencia moderna con sus explicaciones de aquello que ve y puede explicar sería un cuasi sistema, obtenido el mismo proceso arbitrario, gracias al cual el sistema teológico ha usurpado su ilusión de existencia. Claro, es como pasa en la teología, que la teología intenta explicar a Dios con sus explicaciones, sin que, y quiere darlo como una verdad. Pero ¿realmente la teología puede abarcar a Dios? O sea, ¿la razón humana puede explicar y dar cuenta de Dios? Bueno, en su introducción, en este libro, en la que están todos los postulados, Charles Ford dice, vivimos una pseudoexistencia, dice, en la que participan todas las apariencias con su irrealidad esencial. Esto es muy lindo, voy a repetir los conceptos, ¿no? Dice, vivimos una pseudoexistencia. Nadie comenta nada, nadie le interesa, nadie me pregunta nada. Sería bueno, lo pueden hacer debajo del video y yo les respondo. Dice Charles Ford, vivimos una pseudoexistencia en la que participan todas las apariencias con su realidad y realidad esencial. Pero algunas apariencias se aproximan más que otras al estado positivo. Concibo, dice Charles Ford, todas las cosas como ocupando gradaciones o escalones en serie
entre la positividad y la negatividad, es decir, más positivas en tanto que hechos y más negativas en cuanto a aproximaciones, es decir, que no son, entre el ser y el no ser. Si alguien estudió filosofía o estudia a los Aristóteles, por ejemplo, la potencia y el acto, ¿no? Entre la realidad, que sería esa positividad, y la irrealidad, que sería esa negatividad en cuanto que se niega al ser y no lo es. O sea, es algo que está intentando ser y todavía no lo es. Algunas apariencias son más constantes, dice Charles Ford. Son más justas, son más hermosas, más armoniosas, más individuales o más estables que otras. Yo no soy un realista, dice, yo soy un idealista. Yo soy, dice Charles Ford, un intermediarista. Ustedes no sé si saben filosofía, el idealismo es aquella corriente que piensa que todo está en el sujeto, en todo caso, que todo son ideas, que todo es mente, que todo es espíritu. Ese es el idealismo. Por contrario al realismo, piensa que existe algo fuera del sujeto que existe por sí mismo y que no es el sujeto que lo proyecta, ni su mente, ni sus ideas que lo sostienen, sino que se sostiene como un hecho aparte. Y bueno, él dice, no, yo no soy realista, yo soy idealista. ¿Sí? Sistemas idealistas son el de Schopenhauer, el de Hegel, el de Schelling, el de Fichte, el de Platón, el de Berkeley. Hay muchos filósofos, los hindúes, los budistas, en sus explicaciones del universo, tienen mucho de esa idea idealista, ¿no? O sea, como un mundo explicado en términos espirituales. Bueno, la física cuántica también tiene muchos componentes así. Eh, entonces dice, yo no soy, dice Ford, yo no soy, él tampoco dice ser que un idealista, tampoco se mete dentro del grupo de los idealistas, dice. Yo soy, él cree en lo que se llama intermedios, o sea, entre una cosa y la otra. Intermediarista se define Charles Ford. Nada es real, pero nada es tampoco irreal. Y todos los fenómenos son aproximaciones a un lado o a otro entre la realidad y la irrealidad. O sea que todo es tendencia, aproximación. Todo tiende a ser. Nada es definitivo. De modo que toda nuestra cuasi existencia, porque él dice que no es existencia, sino que es una pseudoexistencia, es un estado intermedio entre lo real y lo irreal. Estamos como si fuera fluctuando entre una realidad y otra. ¡Wow! Es muy buena explicación y muy interesante. Es como si fuera ni el cielo ni el infierno, sino el purgatorio, ¿no? Algo como un purgatorio, creo, dice Charles Ford. Por realidad designo lo que no se confunde con cualquier otra cosa, lo que no es parcialmente otra cosa o una imitación de alguna cosa. Un héroe real es aquel que no es parcialmente otra cosa, lo que no es una reacción a alguna cosa o una imitación de alguna cosa. Un héroe real es aquel que no es parcialmente cobarde o cuyas acciones y motivos no pueden confundirse con la cobardía. Bueno, parece el sistema de ideas platónico este, ¿no? Dice Ford, si todo progreso tiende hacia la estabilidad, la organización, la armonía, la consistencia o la positividad, todo progreso es una tentativa de concluir lo real, aquello que es, no que viene a ser, sino que ya es. En términos de metafísica general, estimo pues que todo lo que se denomina comúnmente existencia
y que yo denomino intermediariedad, es una cuasi existencia, no real ni irreal, sino expresión de una tentativa encaminada hacia lo real o hacia la penetración de una existencia real. No sé si me están entendiendo y por favor hágame un comentario porque es triste, digamos, estar hablando y no tener ninguna respuesta del otro lado. Bueno, por lo menos saber si se entiende, que alguien me diga si alguien entiende algo de lo que estoy hablando. Ya por algo se meten en un grupo que se llama física cuántica, ¿no? Bueno, dice, hacia la penetración de una existencia real, dice Ford, acepto que la ciencia, aunque concebida mayormente en su especificación, aunque considerada generalmente en sus propios términos locales, como exhumación de viejos huesos, de insectos o magmas repugnantes, expresa de hecho el espíritu que anima toda la intermediariedad. Si la ciencia pudiera excluir todos los datos, salvo los míos propios, esto del libro de los condenados, asimilables a la cuasi organización, sería un verdadero sistema, dotado de contornos positivamente definidos, sería real, pero no parece aproximarse a la consistencia, a la solvencia, al sistema, a la posibilidad y a la realidad, más que condenando lo irreconciliable o lo inadmisible. Lo que hace la ciencia es, no lo puedo explicar, lo saco, queda fuera de la teoría. Ejemplo, el hombre tiene 1 millón de años sobre la Tierra. Si encuentro un hueso que tiene, de humano, que tiene 2 millones de años, bueno, lo saco. O persigo a la persona, o le quito el título, o la desprestigio. O sea, tiene sus mecanismos de defensa la ciencia, ¿no? Para anular aquello que no entra en sus teorías. Creo que todos los seres humanos somos eso. Todos tenemos nuestra teoría y cuando algo nos la rompe, nos enojamos con esa persona, la atacamos o buscamos la manera de defendernos, ¿no? Eso, sabemos, es el ego, que se defiende solo, intenta defenderse. Y la ciencia está hecha por un conjunto de egos que tiene ya varios siglos. Esto en términos espirituales lo digo. Así que acepto que la ciencia, dice Ford, aunque concebida mayormente en su especificación, aunque considerada generalmente en sus propios términos locales, como exhumación de viejos huesos de insectos o magmas repugnantes, expresa de hecho el espíritu que anima toda la intermediariedad. Si la ciencia pudiera excluir todos los datos, salvo los míos propios, que es esto del libro de los condenados, asimilables a la cuasi organización, sería un verdadero sistema. O sea, si lograra meter esa idea de intermediariedad, dotado de contornos positivamente definidos, sería real, pero no parece aproximarse a la consistencia, a la solvencia, al sistema, a la posibilidad y a la realidad, más que condenando lo irreconciliable o lo inadmisible. Todo irá bien, todo sería admisible, si los condenados quisieran seguir siendo condenados. Pero no lo quieren ser, dice Alex Gionetti. Agrego yo, las lluvias y las vomitaciones celestiales que Ford juntaba en pequeñas tarjetitas que en cajas de zapatos. Busquen en YouTube a ver si encuentran un video de Charles Ford, porque hacía eso. A un documental puede haber, probablemente haya hecho National Geographic o alguno de esos canales, recordándolo a este señor tan pintoresco, que en cajas de zapatos juntaba sus tarjetitas con los casos inexplicados que sucedían por todo el mundo. Dice, las lluvias y las vomitaciones celestiales, como estas cosas que le expliqué de ratas, de ranas y un montón de cosas más. Como dice, como si fuera un Macedonio Fernández, que bueno, fue un escritor muy importante en Argentina, que guardaba sus escritos debajo de la cama al lado de su escupidera. Clasificaba en un archivo que cubría varias paredes de su pisito en el Bronx. ¿Sí? Bueno, después acá en el capítulo siguiente habla de esas lluvias. Si quiere les hablo a una de estas lluvias y chaparrones.
que Ford registró, que aparecen en los periódicos del mundo, ¿no? En distintas ciudades. Y creo que todavía debe seguir sucediendo, lo que pasa que no sé qué explicaciones le podrán dar. Ha llovido sangre, azufre, lluvias de azufre, lluvias de carne, qué sé yo. Precipitaciones de tejidos vivos y de materia con vida biológica. Hachas de piedra que caen de los cielos en pleno día. Cataratas de hojas muertas. ¿De dónde viene todo esto? ¿Acaso de nuestra propia tierra? ¿O de un mundo paralelo que tiene pasadizos dimensionales con el nuestro, por donde llegan a nuestro planeta todas esas series de precipitaciones malditas? Charles Hoyford, un verdadero buceador de los océanos del insólito allá por 1910, deja este testimonio. Dice, ¿y si la propia Tierra no fuese real más que como tal? Si no fuese más que algo intermedio en el cosmos, tal vez la Tierra no es en modo alguno inmediatamente, y tal vez la vida sobre la Tierra no es independiente en modo alguno de otras vidas, de otras existencias, en los espacios. Charles Ford, que reunió un archivo de más de 40.000 notas sobre las lluvias raras caídas aquí abajo, llevaron a este norteamericano a elaborar la hipótesis de un origen no terrestre. ¿Mm? Dice, propongo que se considere la idea de que más allá de nuestro mundo hay otros continentes, de los que caen objetos, igual que las pavesas de América son arrastradas sobre Europa. Lluvias y nieves negras, copos de nieve negros, como el azabache, escoria de fundición cae del cielo al mar de Escocia. Se encuentra en tan grandes cantidades que podría representar el rendimiento global de todas las fundiciones del mundo. Pienso en una isla próxima a una ruta comercial transoceánica. Podría recibir muchas veces al año los detritos procedentes de naves de paso. ¿Y por qué no los restos de desperdicios de naves interestelares, desintegradas en la atmósfera terrestre, o desechos de un mundo paralelo más allá de nuestros ojos, de las lluvias más raras que nos han azotado, las lluvias de sustancia animal, de aspecto gelatinoso que caían con fuerte olor a podrido, son las más alucinantes. ¿Admitiremos que en los espacios infinitos flotan vastas regiones viscosas y gelatinosas? Se trataría de cargamentos alimenticios depositados en los cielos por los grandes viajeros de otros mundos. Tengo la impresión de que encima de nuestras cabezas, una región estacionaria en la cual las fuerzas gravitatorias y meteorológicas terrestres son relativamente inertes. Recibe del exterior eh, productos análogos a los nuestros. Lluvias de todo tipo de animales vivos, ratas, peces, ranas, tortugas. ¿Venidos de dónde? De la misma forma que estos seres, no pudo ser el ser humano ancestral que haya venido de otro mundo, tal vez un mundo paralelo o interdimensional, ¿no? Son nuevas formas de abrir la mente, porque siempre explicamos lo mismo, que bueno, que vino del mono, que fueron extraterrestres, que le pusieron un ADN, qué sé yo, pero bueno, ¿y las otras dimensiones? ¿No hay forma de que haya irrumpido de otro lado el humano en la Tierra? ¿Y por qué necesariamente tuvo que ser ese proceso que la ciencia intenta explicar o como otros dicen que es a través de un viaje interestelar? Podría haber sido un viaje interdimensional. Ratas, peces, ranas, tortugas, dice. Bueno, dicha teoría podría descartarse si se tratara de animales arrancados a la Tierra por trombas o huracanes o depositados en una región del espacio donde las fuerzas gravitacionales no actúan, una especie de cámara frigorífica o cámara de hibernación natural,
donde se conservan indefinidamente los objetos de esos raptos, arrancados de la tierra y remontados hacia cruzar el umbral que se abre al más allá, reunidos en un supermar de los sargazos celeste. Según Ford, los objetos absorbidos por los huracanes pueden haber entrado en una zona de suspensión situada encima de la Tierra, flotar uno tras otro y al fin caer después de haberse debilitado sus fuerzas. Ford se pregunta, ¿a dónde van las trombas y de qué están hechas? Un supermar de sargazos, pavesas, detritos, objetos del espacio por las convulsiones de planetas vecinos, que muy bien podría ser un mundo paralelo al nuestro, dada la relación de lluvias consistentes en objetos y seres característicos a dos planetas de igual o casi constitución fisicoquímica y evolución biológica, reliquias de los tiempos de Alejandro, de César, de los Napoleones de Marte, de Júpiter y de Neptuno, objetos elevados por nuestros ciclones, granjas, caballos, elefantes, moscas, pterodáctilos y hojas de árboles recientes o de la edad carbonífera, todo tendiente a desintegrarse en lodos o polvos homogéneos, rojos, negros, amarillos, tesoros para los paleontólogos o arqueólogos. De las extrañas precipitaciones de las que han quedado físicos y palpables testimonios, las caídas de piedras con el rayo es la más importante, pues estas piedras tienen raras inscripciones, están esculpidas con marcas y señales. ¿No será que desde un mundo paralelo al nuestro o desde otro sistema solar paralelo están tratando de comunicarse con nosotros, como nosotros inundamos el negro espacio con andanadas de señales radioastronómicas codificadas? Como el proyecto SETI, ¿no? No sé si lo conocen. O tal vez esos mensajes no muy trascendidos en los ámbitos de la ciencia oficial solo estén limitados a sectas o sociedades secretas esotéricas ocultas, ya sea a nuestra vista o en el interior de los mundos paralelos. Paralelos. Bueno, yo voy a seguir un párrafo más y si no hay comentarios voy a terminar el video, ¿sí? Porque estoy hablando solo y pensé que iba a haber una interacción, pero no la hay. En Italia, España, India, Francia, Inglaterra y en América se encuentran impresas marcas circulares como de ventosas. O sea, en Italia, España, India, Francia, Inglaterra y América se encuentran impresas marcas circulares como de ventosas que hasta en algunos casos forman verdaderos laberintos. Por ejemplo, el lago Como. ¿Quién las puso ahí? ¿No son acaso mensajes transmitidos por habitantes de un mundo más allá del Sol o de nuestro sistema planetario que trataron de comunicarse con nosotros o con perdidas expediciones de reconocimiento que ellos hicieron en nuestro planeta? Es imposible que estos mensajes ideográficos sean terrestres, dado que no se pudo dar tal paralelismo y al mismo tiempo en varios puntos geográficos a la vez. Bueno, el libro continúa con montones de casos similares y que hacen referencia a todas estas cosas, no solo estas lluvias, ¿no? Sino casos concretos dados en distintas partes del mundo y que nadie ha podido explicar eh, su procedencia, han quedado ahí como anécdotas y se han ido acumulando y bueno, Charles Fort fue uno, pero también hubo muchísimos investigadores y hoy quizá uno de los fenómenos que más llama la atención es este tema de los ovnis, ¿no? Las luces, los objetos, los humanoides. Por eso así titulé la charla, pero bueno, al final me fui más hacia el testimonio de esta obra de Charles Fort, el libro de los condenados. Así que bueno, los saludo y gracias por haber estado.